Primero, del 20 al 26 de enero se han recibido 4,094 personas, la gran mayoría de ellos mexicanos y mexicanas. Nosotros tenemos, como lo mencioné desde hace unos días, creo que el 21 o 22 de enero, a partir de la llamada telefónica que hubo entre el secretario de Estado, Marco Rubio, de Estados Unidos, y el canciller Juan Ramón de la Fuente, tenemos un grupo de trabajo que está trabajando sobre los temas de migración y esperamos que este grupo se amplíe a otros temas que consideramos importantes con el gobierno de Estados Unidos. En el tema de migración hubo ya varias reuniones entre la organización de Estados Unidos que se llama CBP, que tiene que ver con migración y aduanas, y Migración de México, en donde estuvo presente Relaciones Exteriores y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Han sido reuniones a distancia y en estas pues hay acuerdos, conciliaciones, digamos. Algo muy importante es que esto no es nuevo para México, esto es muy importante. México tiene una historia de repatriación muy importante de relación con Estados Unidos. La tuvieron presidentes del pasado y la tuvo también el presidente Andrés Manuel López Obrador, en primer lugar con la administración Trump y después con la administración Biden. Entonces hay mecanismos de coordinación que existen desde hace mucho tiempo. Nosotros, ¿qué hicimos? Nos preparamos con los centros de atención, particularmente en la frontera norte, que ya algunos de ellos ya están listos y otros están ya por terminarse. Son centros de atención en donde recibimos a nuestros connacionales, a los mexicanos y mexicanas que son deportados por Estados Unidos y que nosotros los recibimos, como he dicho, con el programa México Te Abraza. También hay otras oficinas que están desde hace tiempo en aeropuertos de nuestro país. Por ejemplo, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles tiene un programa que en el periodo del presidente López Obrador se llamó PRIM, que coordinaba la canciller Alicia Bárcenas, en donde también se recibía a mexicanos y ahí se les daba oportunidad de empleo, apoyos diversos para poderse integrar. Entonces, este es un trabajo que tenemos en diálogo con el gobierno de Estados Unidos y es algo que en México pues tiene ya muchos años que se hace. ¿Qué pedimos nosotros? Respeto a los derechos humanos. La Cancillería y Migración tienen un esquema por si hay alguna violación a los derechos humanos de los mexicanos que llegan a nuestro país, pues se hacen distintos esquemas, desde una queja a CBP o a otras organizaciones que se dedican a este tema en los Estados Unidos, o incluso denuncias que se presentan en los tribunales de Estados Unidos frente a una violación de derechos humanos. Algunas de ellas se han ganado. Entonces, es una relación permanente que se tiene y en nuestro caso, pues tenemos esta relación que se estableció a partir de esta llamada que se hizo entre el secretario de Estado de Estados Unidos y el canciller Juan Ramón de la Fuente. Presidenta, y entonces, ¿no han aumentado o sí han aumentado las deportaciones de mexicanos al país en esta última semana? ¿Es verdad que hubo 4 envíos de aviones este fin de semana? Son 4 aviones, pero ha habido otras ocasiones en nuestro país que se han recibido 4 aviones civiles que llegaron al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿Y los casos se mantienen de deportaciones o se han aumentado? Hasta ahora no ha habido un incremento sustantivo, unos días que disminuyó con la entrada del presidente Trump, pero si lo tomamos por semana es un número que en otras ocasiones ha tenido nuestro país. Reunión de la CELAC. Nos parece bien que se haya llegado al final a un acuerdo entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Estados Unidos. A nadie no es buena pues ni las tarifas ni otros mecanismos
Entonces, finalmente lo que entiendo es que ayer por la noche se llegó a un acuerdo entre ambos gobiernos y eso es bueno porque finalmente debe prevalecer el diálogo, el respeto, que es lo que nosotros hemos buscado en la relación con Estados Unidos. El diálogo, el respeto, siempre con nuestros principios de defensa de nuestra soberanía, de defensa de las y los mexicanos en el exterior, de garantizar los derechos humanos de quien llega repatriado a nuestro país y ahora en especial con este programa de México te abraza, en donde sea por razones de deportación o porque quieran venir a México, nosotros recibimos a las y a los mexicanos con los brazos abiertos siempre. Presidenta. Y además también lo que anunciamos aquí, que están todos los consulados de México con este apoyo permanente para apoyar en asuntos jurídicos y de otro tipo a nuestros connacionales. Estamos trabajando en Sinaloa. Hay que decir y recordar las razones por las cuales se desató esta ola lamentable de violencia en Sinaloa. Hay que recordarla y en su momento, cuando haya la posibilidad pues de que se asiente bien el gobierno del presidente Trump y que tengamos una relación más fluida, pues vamos a seguir insistiendo en esta explicación de cómo fue que se dio esta detención en nuestro país, que es el origen de esta ola de violencia. Y decirle al pueblo de Sinaloa que estamos trabajando todos los días, que sabemos y lamentamos la situación que están viviendo, pero que no solo es una preocupación, es una ocupación permanente. Llegaron más refuerzos a Sinaloa y estamos trabajando todos los días para construir la paz en Sinaloa, desde la garantía de la atención a las causas hasta la cero impunidad. Sobre el tema y la vigilancia y la presencia permanente protegiendo a las familias de Sinaloa. Sobre el tema del gobernador, Presidenta, lo continúa Pues nosotros nuestra labor es ayudar como gobierno federal a proteger a las familias de Sinaloa. Ese es nuestro trabajo, nuestra labor. Había ahí algunas columnas como si fuera como antes, en donde la presidenta decidía a quién ponía, a quién quitaba. Esa no es la labor del gobierno federal. La labor del gobierno federal es apoyar a las familias de todo el país, construyendo la paz. Mañana vamos a dar el informe de seguridad con mucha responsabilidad de cómo cuáles son los resultados de estos, pues ya prácticamente 4 meses que llevamos al frente del gobierno. Hay una coordinación muy importante de las fuerzas de seguridad, de la atención a las causas que le hemos fortalecido y de la cero impunidad y una coordinación muy importante con la Fiscalía General de la República, que ha sido muy importante en lo que vamos a presentar el día de mañana. Hay muchas leyes que vamos a presentar. Reforma constitucional, la del maíz transgénico. Es decir, es muy sencilla la redacción del cambio en el artículo 4 y el 27 y establece claramente que el maíz es un elemento de identidad nacional y que no deben sembrarse en nuestro país maíz transgénico y que debe procurarse la agroecología, es decir, procurar que poco a poco se vaya disminuyendo el uso de químicos en la siembra de maíz. Entonces, esto es la propuesta del 4 y del 27, que el Estado garantice que esto sea así. Esa es la propuesta del maíz transgénico o de la prohibición del maíz transgénico. Ayer decía, el maíz surge en Mesoamérica. No es una planta silvestre, es una planta producto de la domesticación de las culturas originarias y de los primeros pobladores en este territorio. Es una planta que hoy se siembra
en muchos lugares del mundo y es un símbolo de la identidad nacional por muchas razones, no solamente porque es el elemento fundamental de la alimentación de las y los mexicanos, sino que además es producto cultural de esta domesticación que se hizo de plantas silvestres, como es el caso del teocintle. Entonces, es muy importante esta reforma, es un tema de identidad y de resguardar nuestra biodiversidad. Y por otro lado, vamos a presentar el de la no reelección y contra el nepotismo. En casos de reformas constitucionales, hay ahí algunas otras que tienen que ver con el tema de simplificación de trámites, también de reforma constitucional, y luego vienen muchísimas leyes secundarias. El miércoles vamos a presentar aquí las leyes secundarias en materia energética, producto del cambio en el 27 constitucional. Son reformas muy trascendentes para el fortalecimiento de Pemex y de CFE y de establecer muy claramente en dónde puede haber participación privada y cómo, además de la simplificación de muchos temas y también de normatividades que permitan, en el caso de importación de combustibles, darle el seguimiento permanente, la trazabilidad desde la importación hasta el uso de combustibles en las gasolineras. Son varios decretos, desaparece la CRE, desaparece la CNH, como ya se estableció en la última reforma constitucional, que lo sustituye. Todo esto viene en las reformas energéticas. En cuanto a la ley del Infonavit, sí esperamos que sea aprobada en las primeras semanas de febrero. Parece que hicieron ahí en atención, como debe hacer el Congreso, de una consulta tanto a trabajadores como empresarios. Entonces ya la Cámara de Diputados tiene que informar, pero en esencia es la ley que planteó el Infonavit, que será aprobada en las primeras semanas de febrero. Y ya para terminar, pues, se le consultaba hace un ratito sobre el tema de la CELAC. Esta reunión, todo parece indicar que sería virtual, pero si nos precisa, por favor, si va a ser virtual. Vamos a esperar, le pedí al canciller que averiguara exactamente lo que sabemos nosotros. Tuvo ayer algunas conversaciones, el canciller Juan Ramón de la Fuente, nos vamos a ver hoy en un rato, damos seguimiento permanente, en particular al tema de la migración y la repatriación de las y los mexicanos, ahí vamos a ver este tema de cómo está planteada la reunión de la CELAC y si participaría personalmente o a través del canciller o de algún otro compañero, para ver pues cuáles son las consideraciones de esta reunión. Ya fue hacer demandas, pero de una manera poco ética, yo diría que incluso ilegal, porque estas denuncias se hicieron de forma masiva, lo que le llamamos juicios masivos. Esto se empezó a combatir, o inició en la administración del presidente López Obrador. La que sigue, por favor. Bueno, esto es un poquito lo que decimos, eran consecuencia de que eran impagables los créditos, subían las viviendas que también ya se habían deshabitado, que estaban abandonadas, vandalizadas o invadidas, porque no solamente era el tema del cobro excesivo, sino que las viviendas se construían muy distantes de las ciudades, no eran adecuadas para la gente y eso ocasionó esta cartera vencida. Y bueno, en 2012 se implementó una estrategia de juicios masivos, los que les decía yo, a través de despachos, los cuales cometieron irregularidades, porque no se notificaba a los acreditados. Se incluyeron acreditados que no tenían problemas de pago. Como se hizo masivo y casi fue discrecional lo que hicieron los despachos,
pues incluyeron gente que no tenía problemas. Y, por ejemplo, un derechohabiente que tenía una vivienda en el Estado de México, lo demandaban en Coahuila, vulnerando su derecho a defenderse, aunque nunca recibía la notificación. La que sigue, por favor. Bueno, les decía que en la administración del presidente López Obrador, el presidente le pidió al Consejo de Administración del Infonavit desistirse de los juicios masivos y detener el desalojo de familias. Entonces, en 2020, el Infonavit, en la administración pasada, presentó una denuncia penal en el estado de Nayarit contra despachos de abogados, contra funcionarios del Poder Judicial y local y contra notarios, porque se afectaron 62,000 acreditados de todo el país. Esto es muy importante que se entienda, porque en Nayarit 17,700 derechohabientes no eran de Nayarit, eran de Chihuahua, tenían su vivienda en Chihuahua. 16,500 tenían su vivienda en Tamaulipas, 6,200 en Nuevo León, 20,000 en el resto del país y solo 737 eran de Nayarit. Entonces, llama la atención que si bien 1,972 derechohabientes tenían su vivienda en Nayarit, solo 737 eran de Nayarit, todos los demás eran del resto del país. Y esto con la finalidad de que el derechohabiente no supiera que lo estaban demandando y no pudiera ser notificado. Esto trajo como consecuencia la denuncia penal, porque era un delito, era un procedimiento irregular. Y en aquel entonces fueron acusados un notario, un magistrado, 5 jueces y otros 5 funcionarios. Hoy día, 2 jueces, 3 funcionarios siguen en la cárcel derivado de lo que pasó en Nayarit con el tema de los juicios masivos. El asunto es que en esta administración continuamos con la averiguación porque se nos hacía raro de que esto nada más hubiese ocurrido en Nayarit. Entonces iniciamos una revisión a nivel nacional y miren ustedes lo que encontramos. La que sigue, por favor. Aquí está todo el país, todos los estados del país. Voy a tratar de explicarme. Los que están con rojo son los más exagerados, fue donde se cometió de manera mayor los delitos. Pero miren, en el Estado de México, en total se llevaron a cabo 54,700 juicios. Del Estado de México solo eran 79, 54,700 eran de otros estados. Es exactamente lo que pasó en Nayarit. En Tamaulipas, de 42,000, solo 3,500 eran de Tamaulipas y 39,000 casi eran de otros estados. Chihuahua, de 31,000, 30,000 eran de otros estados. Nuevo León, de 26,000, 22,000. Aquí en el caso de Veracruz, que son los más exagerados, de 14,500, 14,200 eran de otros estados. En Yucatán, de 6,357, 6,265 eran de otros estados. Guerrero, de 4,690, 4,630 era de otro estado. Aguascalientes. Entonces, todo esto es una red de corrupción que tenía como objetivo que el derechohabiente no se enterara de que estaba siendo demandado. La que sigue, por favor. ¿Cuál fue la consecuencia? Bueno, este es un dato importante. En 6 estados se concentran el 86% de las demandas de todo el país, de otros estados. Si le sumamos a esto las demandas masivas de sus propios estados, en 6 estados está el 92% del total nacional
de estos juicios masivos. Entonces, ¿cuáles son los estados? Coahuila, Jalisco, Nayarit, Baja California, la Ciudad de México y Morelos. Entonces, miren, en Coahuila, de 167,000 juicios, 157 son de otro estado. En Jalisco, de 76,000, 59, y así sucesivamente. Queda muy claro el procedimiento. La que sigue, por favor. Entonces, de 373,000 derechohabientes que fueron afectados en estos juicios masivos, el 80%, 302,000 de 373, fueron demandados en otros estados. Solo 71,000 fueron demandados en su propia entidad. Y en todos los casos, las siguientes irregularidades: no fueron notificados personalmente en sus domicilios, como lo marca la ley. Se vulneró el debido proceso, ya que esta gente no tuvo conocimiento de que estaban siendo enjuiciados. Y al no tener conocimiento del juicio, pues el proceso se aceleró, pues no contestó el demandado. Hagan de cuenta que fue en rebeldía, el juicio se aceleró y rápido estos despachos ganaron el proceso, a partir de un procedimiento irregular y corrupto. La que sigue, por favor. Bueno, permítanme, si me regresan, porque esto es importante. Ni el Comité de Auditoría, ni la Comisión de Vigilancia del Infonavit, ni los consejeros del Infonavit realizaron ninguna acción. Esto ocurrió y como si no hubiese ocurrido. Ahí está el problema, pero ahora sí que, como dicen el dicho, no pasaba nada. La que sigue. Como resumen, de 373,000 derechohabientes afectados por estos juicios, 249,000 perdieron su propiedad, perdieron su vivienda, 207,000 que se supone que debieron haber pasado a manos del Infonavit, pues no se pueden escriturar porque estos juicios son ilegales, son irregulares. Entonces estos despachos ganaron, pero como es irregular el juicio, pues el Infonavit no puede escriturar. Y estas 207,000 viviendas son de nadie, ni son del derechohabiente original, ni el Infonavit las puede recuperar. Y 42,000 viviendas fueron vendidas por el Infonavit en subastas. Aquí hay un dato que es a resaltar, porque más de 22,000 acreditados que fueron afectados por estos juicios, curiosamente están al corriente de sus pagos. Para quien resulte responsable, dado que en algunos casos se presume el nombre de alguna persona que estuvo involucrada, pero queremos que la Fiscalía General de la República haga la investigación. Entonces se siguen presentando denuncias penales. En algunos casos hay nombres que se le dan a la Fiscalía y en otros pues que revisen, integralmente quiénes son los responsables frente a estos fraudes para las y los trabajadores afiliados al Infonavit.